Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Si yo dijera que vamos a comentar o charlar sobre la utopía en la historieta argentina, podría interpretarse justamente como hablar sobre la utopía a través de la historieta. O también podría ser una manera peyorativa de referirse a lucha, fracasos y éxitos de movimientos políticos en la Argentina. O tal vez que las dos cosas sean caras de la misma medalla. Pero bueno, tenemos por suerte a Soledad Cadillac con nosotros. Gracias por tu generosidad de compartir este rato. Para descubrir un poquito utopía, historietas y saber. Permíteme que diga simplemente que Soledad, sos doctora en letras, profesora asociada de problemas en la literatura argentina en filosofía y letras, que sos investigadora junto del CONICET, miembro del Instituto Argentino de Historia Argentina Americana Emilio Ravignani, autora de, de un libro interesante, creo que fue tu tesis doctoral, sí. Además 1000 artículos, por supuesto, ¿no? Sobre cuando la ciencia daba curiosidad. O el nombre, despertaba fantasías. Despertaba fantasías, sí, de eso vamos a hablar un poquito. Y algo que me parece muy interesante, que estás en el Consejo de Dirección de AIRA, ese archivo histórico de revistas argentinas, que la verdad que es espectacular. Es espectacular cómo han recopilado todo eso. Pero bueno, no quiero hacer perder demasiado tiempo. Hay algún concepto, por lo menos dos, utopía e historieta, ¿no? Me parece que vos estudias mucho eso, has discutido mucho sobre el punto. ¿Y cómo podemos ubicar a la audiencia en la idea de utopía y la historieta? Sí, vos me haces la pregunta a raíz de un vínculo que yo pensé entre El Eternauta de Oesterheld y la idea de una utopía encubierta, ¿no? Que en principio parece paradójico porque obviamente El Eternauta narra una distopía, ¿no? Viene una invasión, primero hay una nevada mortal que amenaza con destruir a todas las personas vivas, a toda forma de vida, y luego se descubre que hay una invasión extraterrestre de un ellos absoluto, o sea, una otredad absoluta y superpoderosa que a la manera de los conquistadores españoles dominan a otros pueblos interplanetarios para conquistar planetas, y claramente no hay mucha escapatoria, ¿no? Si bien hay una resistencia, la idea de que todos moriremos está ahí. Sin embargo, en el caso del Eternauta, yo noto que justamente esa debacle, esa situación tan desastrosa, en realidad es el marco para presentar una mirada utópica de la vida en comunidad en la Argentina de 1950, ¿no? De la década del 50. Creo que detrás de esa desgracia que está en la superficie de la trama, efectivamente es una distopía de ciencia ficción en formato historieta, Oesterheld imprime una mirada muy positiva, utópica, no solo de las formas de vida en una familia de clase media, en un barrio del norte del conurbano bonaerense, sino que canta loas a la forma de la amistad en la Argentina, la camaradería entre personas aficionadas a las ciencias, que comparten un saber técnico científico tanto universitario como en el caso de Favali, como más amateur y autodidacta, como en el caso de como en el caso de Salvo y otros integrantes del grupo, que ante la amenaza exterior arman una comunidad muy solidaria, se defienden entre sí, al principio hay un todos contra todos, una situación Robinson, pero luego se alían a otras personas, hay una mirada de los militares propias del nacionalismo de los 50, que son todavía los militares que ayudan al pueblo, digamos, no los que hacen golpes. Bueno, claro, sí, no. Como en el futuro, y todos también comparten, tanto el obrero fundidor, como es Franco, como el empleado de la ferretería, cierta pasión por el saber hacer técnico y se unen y logran resistir un invasor sin mucho éxito todavía, ¿no? Pero muestran una forma de organizarse, una forma de vivir en comunidad que está puesta en peligro por esa invasión, pero ahora, que es muy positiva. Este punto que señalas de Eternauta, y hay algo que, a ver si me esclareces un poquito. Esta idea que os ponés de solidaridad, de variopintos elementos, hay un arquetipo que no es el arquetipo ni homérico ni el arquetipo individual. Creo que hay un traspaso ahí, ¿no?
digamos que tal vez sería, y te lo pregunto según tu opinión, ¿por qué trasciende tanto en el 50, en el 2022, en el 2025? ¿Qué había en esa época un poco de...? Porque también hay varias épocas de Oesterheld, de los 50 y después la tragedia de los 70. Pero, ¿qué es el rasgo que para vos te parece más significativo o que haya causado más la trascendencia como clásico del Eternauta? Los clásicos se van construyendo, ¿no? No son un fenómeno biológico como la germinación de un poroto, es el resultado del encuentro de una obra con su público, pero también de operaciones de lectura, reediciones, circulación de la obra por otros ámbitos que quizás no son los originales, ¿no? En el 50 la obra fue muy exitosa, se publicó en la revista Hora Cero semanal por entregas a lo largo de casi 2 años, y era una revista de historietas de papel muy berreta, que incluso cuesta conservarlo hoy en la actualidad, que editaba el propio Oesterheld, cuando se va de los grandes sellos comerciales para los cuales trabajaba, entre ellos la editorial Abril, que tenía revistas de historietas, divulgación científica, revistas destinadas al gran público, y una revista de ciencia ficción que se llamaba Más allá de la ciencia y la fantasía, donde Oesterheld trabajó. Cuando él se va de los grandes sellos y se pone su propia editorial, saca la revista Hora Cero. Hora Cero Extra, Hora Cero Semanal. ¿Hay alguna vinculación entre esa patriada de Oesterheld y creo que en su hermano? Junto con su hermano la saca, sí. Y un poquito cooperativa, digamos, eso tiene también algo simbólico, ¿no? Sí, porque ellos fundan la editorial Frontera, se la proponen como una cooperativa, como un reparto equitativo, digamos, de los dividendos, y hace una jugada muy loable, pero que después le salió súper mal, que él se lleva a trabajar consigo a los grandes dibujantes emigrados italianos y también dibujantes argentinos que también trabajaban, ¿no? Prat, bueno, Hugo Pratt es uno de ellos, Solano López se viene a trabajar con él, entre otras firmas de esa camada de emigrados del fascismo y los emergentes dibujantes argentinos. Y a diferencia de lo que hacían las editoriales grandes, él les dice, ustedes se quedan con sus derechos. Yo no retengo sus derechos. Cada uno tiene el derecho a su obra y repartimos las ganancias. Claro, cuando se produce el boom de la historieta ya jerarquizada por la crítica y la academia en la década del 60, a estos grandes dibujantes se los llevan a trabajar a Europa, ¿no? Ellos se van para allá y la dejan a Oesterheld. Esa historia, ese paradigma es bastante conocido. Es bastante conocido y además Oesterheld y su hermano Jorge no eran muy buenos administradores del sello, quizás hacían otro trabajo, pero bueno. Era geólogo o algo así. Oesterheld sí, era geólogo, nunca defendió la tesis. El hermano Jorge no me acuerdo qué profesión tenía, pero bueno, no fueron muy buenos empresarios. Tuvieron que cerrar el sello y vendérselo a Ramírez, ¿no? Que es el que después reedita el Eternauta. Pero vayamos al momento, ¿no? Él la edita por entregas a lo largo de 2 años. Todos los lectores leían, junto con muchas otras historietas de Oesterheld, las entregas del Eternauta, ¿no? De 3-4 páginas por semana. Y yo creo que ahí se dio un éxito muy grande, primero porque era la idea de una invasión extraterrestre en nuestro territorio, ¿no? En una ciudad y en un conurbano reconocibles. Si bien él ya había publicado la historia de Rolo el Marciano, Rolo el Marciano tenía otro nombre, ahora no me lo acuerdo, esa no pegó tanto, sin embargo la del Eternauta sí. Hay algo que Susan Sontag llama la estética de la destrucción. Hay obras de cine e historietas que ponen en situación de destrucción los paisajes conocidos y eso despierta cierto interés, mucho, claro, ¿no? El ver nuestra vida puesta en peligro. Después creo que Oesterheld, por haber trabajado en revistas de ciencia ficción como Más Allá y venir escribiendo historietas hace mucho tiempo, conocía muy bien a su público. Y yo creo que tomó perfiles de su público para sus personajes. Este espectro interclase, ¿no? De la unión de un profesor universitario, un fabricante pyme como Juan Salvo, un obrero propio de la industria, militares, empleados, su esposa que no tiene un rol tan activo, pero que bueno, eso en el Eternauta 2 se corrige. Este variopinto espectro social, pero de gente interesada en la ciencia y la técnica, en la historieta, en la ciencia ficción, ingresa a la historieta, ¿no? Como personajes, y a ellos estaba destinada también la historieta. Entonces, creo que los lectores se vieron representados en esa aventura. Es como si Oesterheld hubiese puesto en situación de aventura a sus propios lectores. La vida cotidiana. ¿No? A afrontar un gran desafío heroico de hombres comunes. No digo hombres y mujeres porque las mujeres no tienen un rol muy protagónico, pero de hombres comunes que salen a la aventura. Y eso fue clave también para la buena recepción. Y después creo que el derrotero de reediciones de la obra, ¿no? Ramírez la compra y reedita el Eternauta ya en el comunidad. 62.
Claro, le da vigencia a una historieta que hubiese quedado olvidada si no en esa colección de revistas. Después gente lo contrata a Oesterheld ya con Breccia como dibujante para reeditar El Eternauta en el 69. Les va re mal, a los lectores de Gente les parecen horribles los dibujos tan artísticos y oscuros de Breccia, la critican, claro. Entonces la tiene que cerrar rápido la historieta, pero bueno, ahí que Gente te contrate para reeditar una historieta que tuvo su éxito 10 años antes, habla, ¿no?, de cierta pregnancia. Después Oesterheld en el 75 reedita El Eternauta ya en formato libro, corregido por él y por Solano López, los dibujos. O sea, vemos una historieta que con los años va siendo reeditada, que interpela a los lectores de diferente manera, y en los 70 Oesterheld le pone un prólogo a la historieta que implica una relectura ya en clave de militancia de una aventura que no tenía mucho contenido político. Él dice, esta es la historieta que recuerdo con mayor cariño de todas las que escribí, porque acá no se trata del héroe solo, sino de un héroe colectivo. No es el Capitán Kirk. Que exacto, no es solo uno, que igual ahí Sasturain dice que muchas de sus historietas, por ejemplo las del oeste, también hay una torsión particular en los personajes en las que Oesterheld innova, ¿no? De que se sale, digamos, esta idea del muchacho en la cultura norteamericana. Yo te he escuchado y te he leído algunas cuestiones de que en el momento que aparece, en los 50, digamos que la onda más norteamericana era que a él también le ordenaban un poquito hacer algo más yankee, ¿cierto? Y sí, digamos, los grandes maestros del cómic y los dominantes en la industria eran los norteamericanos. Claro. En la Argentina circulaban, la década del 50 es la década de oro del cómic, ¿no?, o de la historieta. Se publican traducidas muchísimas obras norteamericanas, pero hay una emergencia de guionistas y dibujantes argentinos que también colocan una industria nacional en ese mercado. Y las editoriales tienen interés porque se produzca historia nacional, porque a los lectores eso también les gustaba. Claro. Lo que pasa es que no había mucho margen para innovar, ¿no? Oesterheld le lleva a Cesare Chivita, el dueño de la editorial Abril, la propuesta de hacer la historieta de un gaucho renegado, ¿no?, de un gaucho desertor del ejército, y el director le dice que no. Y entonces ahí crea una historieta parecida, pero de un desertor del ejército norteamericano. Es cuando él funda su propia editorial que puede publicar El Eternauta. Para mí ese dato no es menor, porque él ahí se permite una aventura argentina, una aventura de ciencia ficción argentina con los modos argentinos, en donde protagonistas argentinos son los que salen a la aventura. Quizás eso no lo hubiese podido publicar en los otros sellos, ¿no? Y hay algo que vos has señalado en algún momento, que esa idea de la afición por cierta técnica, por no sé si el ocultismo también, la ciencia como idealización del progreso, vamos a llegar a todo, va a poder conseguir todo, y un momento político del país donde hay un desarrollismo, donde hay una industria nacional, algo de eso también pregna, ¿no?, toda esa... Definitivamente, yo creo que también El Eternauta no solo permitió esa identificación a los lectores, no solo hizo uso de esa estética de la destrucción de la que habla Susan Sontag, que es tan atractiva, sino que también logró sintonizar con un momento cultural, digamos, signado por dos gobiernos políticos, el peronismo y el frondicismo, pero digamos, con toda una cultura del desarrollo científico, del desarrollismo, de la apuesta por la industria nacional. Esta historieta sintoniza con esa cultura y sintoniza con esa sensibilidad y sintoniza con una mirada bastante positiva de la vida en este país, ¿no? Digamos, como si hubiera un futuro. Paradójicamente es una distopía de invasión extraterrestre, pero esos sujetos que resisten están atravesados por ese optimismo desarrollista, cientificista. Este héroe colectivo que es interclase es muy infrecuente en la literatura argentina. Más bien hay rivalidades de clases. Cortázar está escribiendo cuentos fantásticos en la misma época, la década del 50. Y los cuentos fantásticos de Cortázar hablan siempre de una invasión, de un otro hacia determinados sujetos que estaban cómodos con su vida, ¿no? Claro. Por ejemplo, Casa Tomada, ¿no? Es un matrimonio de hermanos, dice, no son un matrimonio, pero se sienten como un matrimonio de hermanos, terratenientes que viven en la zona norte de la capital, en una gran casona, y de golpe son invadidos. Empiezan a dejar por la un casa. ellos también. Pero ese ellos viene de la propia sociedad. Y es un ellos que viene a disputarle su lugar de privilegio, o viene a disputar esa comodidad. Vos recién hablabas de esta cuestión de la vinculación del momento político y esta aparición de la colaboración interclases, el héroe colectivo.
Total, ese héroe colectivo que es interclase, decía, es muy infrecuente en la literatura argentina. Más bien uno en la literatura encuentra rivalidades de clase. Y Cortázar para esa época, en la década del 50, está publicando sus primeros cuentos fantásticos, en donde, bueno, el paradigmático es Casa Tomada, que es del 40, que es del 46, sí, es del 46, se publica originalmente en una revista que dirigía Borges, después ingresa al libro en el 51, y en Casa Tomada la idea de los sujetos privilegiados, ese matrimonio de hermanos terratenientes que habita una casa en la zona norte de la capital, que se ve invadido por un ellos, que no tiene nombre, pero que proviene de la sociedad, ¿no? De esa misma sociedad. Lo mismo el cuento Ómnibus, ¿no? En donde dos sujetos están en un colectivo y todo el mundo lleva ramos de flores amarillas, y el que no tiene esos ramos es hostilizado, ¿no? La diferencia se vive mal y se percibe la emergencia de nuevos sujetos que vienen a disputar un lugar. En el Eternauta es todo lo contrario, el mal no viene de la propia sociedad, viene de una exterioridad absoluta. La distopía no es como la mayoría de las distopías de la segunda mitad del siglo XX, producto de, por ejemplo, cómo usamos la tecnología, cómo destrozamos nuestro planeta, o de la emergencia de determinados sujetos. Como una consecuencia inevitable sombría, claro, de sino nuestra como el forma estímulo de sacar lo mejor de uno. Claro, en realidad es una invasión de un ellos total, pero lo que se pone en juego en esa historieta también es que se pone en peligro nuestra forma de vivir, que es linda. Por eso digo que hay una mirada utópica de la Argentina, impulsada por esa mirada más positiva, desarrollista, futurista, de industria nacional, de conocimiento, de ascenso por el conocimiento, que está presente en la época y que esa historieta capta a su manera, como el arte da cuenta de su realidad social, no hablando de esa realidad social directamente, porque esto es una fantasía, claro, pero sí cargando dentro de sí esas miradas, que son ideológicas, que son sensibles también, que son políticas, que son sociales. No deja de sorprenderme a mí, que no soy estudioso de eso, ni mucho menos, esto que vos señalas de Oesterheld en las etapas distintas, en el prólogo de ya los 70 y la tragedia final de todo eso, y esta, entre comillas, historieta, fantasía, no hay una vinculación también de su propia existencia, o sea, no solo que capta, en principio, una demanda social o algún ideario que podría imperar en la época, sino que hay algo que está como simbióticamente el autor jugándose y reconstruyéndose a través de una historia. Algo así me pareció. Sí, yo creo que Oesterheld encontró en las demandas del mercado un oficio y ahí encontró las formas de su arte. Oesterheld en realidad quería ser escritor. Él se forma en geología, tiene una formación científica, le interesa mucho la divulgación científica, pero también es un gran lector de literatura, y como dice su esposa en la biografía colectiva Los Oesterheld, que escriben Nicolini y Beltrami, él quería ser escritor. Publica cuentos en la década del 40, que le publican en varias revistas, y empieza a escribir guiones de historietas por una demanda. En la editorial Abril le dicen, Héctor, vos tendrías que ser historietista. Y a lo mejor la demanda y Chivita son la distopía que generan la utopía de escribir el Eternauta. Sí, no sé si es una distopía, para él es vivir de su pluma, que eso era muy difícil, ¿no? La trayectoria del escritor profesional en nuestro país siempre es en vinculación con un mercado, porque muy pocas personas en nuestro país han podido vivir de su literatura, de sus novelas. Siempre vemos que los escritores o son profesores, o son guionistas de cine, o bueno, como Oesterheld son historietas, muchos son periodistas, como Walsh, que también está armando sus primeros pasos en ese momento. Para él fue una salida laboral y una forma de llegar a un público al que él quería llegar. A él le interesaban muchísimo los chicos jóvenes. Él, de hecho, dirigió una revista para niños que se llamaba Gatito. Y él decía, nosotros vivimos en una época en donde los jóvenes no leen, eso es lo que dice todo el mundo siempre en todas las etapas, ¿no? El libro nunca desaparece. Los jóvenes no leen y quizás la historieta es una entrada a la lectura. Entonces yo quiero escribir historietas de calidad, no estas pavadas yanquis que nos venden. Quiero escribir buenas historias, que a través de mis historias también hacer una cierta pedagogía, ¿no? Decía Oesterheld, dar una cierta formación, dar ciertos conocimientos. Y por suerte, bueno, esa pedagogía no se filtró tan fuerte en sus historietas, porque sus historietas respiran aire literario y aire ficcional, ¿no? Sí. Pero él tenía ese proyecto y todo el tiempo intentó escribir la novela del Eternauta. Escribió varios capítulos, los publicó en algunas revistas. Él fundó una revista suya también que se llamaba Gemini en los 60, 65, sacó solo 2 números. Y ahí ya anunciaba que iba a sacar la novela del Eternauta. Mirá. Cosa que nunca pudo hacer, ¿no? Es como Walsh, esa novela que siempre quiso escribir
Pero ese género nuevo, en el caso de Walsh, la non-fiction, y en el caso de Oesterheld, la historieta nacional, bueno, siempre los tensaron, les demandaron todas sus energías. No logró la novela, pero logró una gran obra historietística. Él en los 60 se pone a escribir, por ejemplo, historietas de los grandes próceres latinoamericanos. Escribe una del Che, escribe sobre Eva, ¿no? De modo que es un perfil de escritor muy original el de Oesterheld, porque ni siquiera lo tenemos que considerar dentro de la literatura nada más, porque la historieta es un género en sí mismo, ¿no? Es el noveno arte para muchos. Obviamente hay texto, pero hay imagen, y no pertenece ni a las artes plásticas ni a la literatura, pertenece a la historieta, ¿no? Claro. Y bueno, después en los 70 Oesterheld, ya con su compromiso político y su ingreso a la militancia, a través de la militancia de sus hijas que estaban en la JP y en grupos cristianos peronistas del conurbano norte, Oesterheld imprime al Eternauta 2 una orientación ya más de mensaje político. Yo creo que ahí la historieta pierde mucho como historieta, ¿no? Claro, es más panfletaria. Creo que ahí la ganó la urgencia del mensaje. No casualmente Oesterheld termina entregando las últimas viñetas desde la clandestinidad, ¿no? De hecho, no sé si Oesterheld terminó el Eternauta 2 o si se lo terminaron. No podemos saberlo porque ya estaba escondido. Y bueno, luego lo sabemos, fue secuestrado, torturado, estuvo mucho tiempo en varios centros clandestinos de detención y bueno, Oesterheld desapareció, digamos. Fue asesinado por los militares. Entonces esa obra queda inconclusa, después se edita el Eternauta 3, pero ya no es autoría de Oesterheld, es Solano y otros escritores que intentan continuar su obra, ¿no? Pero que es realmente muy llamativo. Primero, el traspaso de la persona burguesa, digamos, más bien antiperonista, a ese extremo, ¿no? Donde se llega. Al compromiso, y de vuelta, a través de los jóvenes. En ese sentido, Oesterheld es una por figura sus de hijas, escritor. en definitiva. Porque sus hijas empiezan a vincularse con grupos católicos de militancia. Ellas son 4. Van llevando sus novios a la casa. La casa de Oesterheld siempre estaba habitada por muchos jóvenes. Él escribía a veces ahí en su casa hasta la madrugada y veía pasar a los chicos y se va enganchando de alguna manera a través del entusiasmo y la convicción política de sus hijas y sus yernos, ¿no? E intenta que su obra también acompañe, ¿no? ese viraje. Y es una transformación que también va en paralelo con Walsh, porque si bien ninguno fue antiperonista, no eran peronistas en los 50. No, claro. Más bien participaban de un ideario liberal humanista, preocupado por el otro, ¿no? pero que no adscribían al peronismo ni fueron parte de la resistencia peronista. Pero tanto Walsh como Oesterheld van haciendo un camino de descubrimiento del significado de ese movimiento político, del significado de ese momento para la Argentina, y terminan con un compromiso que, bueno, les demanda sus propias vidas, ¿no? Más en el caso de Oesterheld, que la crueldad además del asesinato de sus hijas y hacérselo ver o mostrarles algo que cuesta Arrasaron decirlo. con una familia entera, solo sobrevivió su esposa y 2 de sus nietos. Qué tremendo que es esto. Pero bueno, la verdad que deja esa obra que ahora se populariza nuevamente por el señor de Netflix y bueno, aparece esa primera entrega y con una transposición también, ¿verdad? Sí. Yo te he escuchado algún comentario sobre algunos detalles positivos en algún sentido, ¿no es cierto? Por ahí el rol de la mujer o alguna visita más, no sé si querés por ahí comentar algo de eso. Sí, bueno, como dijimos, en los 50 Oesterheld logra, digamos, el buen arte de la historieta, un género que era popular, que nadie hubiera considerado literatura en su momento. Eran historietas que se vendían en kioscos, en papel de mala calidad y en revistitas. Secundariamente en un diario aparecía... Sí, eran revistitas y logra sintonizar con ese público, ¿no? Y creo que el Eternauta logra una efectiva y muy buena transposición artística de la historieta hacia una forma fílmica, recupera el relato de la historia seriada, porque son capítulos por entregas, ¿no? Vuelve a ser por entregas el Eternauta como lo fue en su momento. Y hablamos de transposición porque si uno dice adaptación, digamos, está implicando la idea de agarrar un producto artístico y tratar de adaptarlo, amoldarlo a otro lenguaje. Y eso, por lo general, es fracasoso, ¿no? Cuando una película quiere seguir a pie de la letra una novela,
se aferra a una literalidad que quizás no es el mejor resultado fílmico. Yo creo que Stagnaro logra una buena transposición porque toma el Eternauta como un todo, pero lo recodifica en el lenguaje del cine. Un gran movimiento es no respetar la década del 50. El Eternauta sucede en el año 57, ¿no? Claro. Comienza en el año 57, el año en que se edita. Y ahí Juan Salvo le cuenta su historia a un guionista. La historia que le sucedió en un futuro, ¿no? Que es en el 1963. Stagnaro dice, no, vamos a poner el Eternauta hoy. Es el presente. Post Malvinas, por 2001. Post Malvinas, post 2001, y todos esos momentos traumáticos en esta historia están implicadas en la serie. Y un gran hallazgo es que los protagonistas del Eternauta están mucho más rotos. Son sujetos, ya no son esos sujetos optimistas, solidarios entre sí, formados en ciencia y técnica, no saben manejar nada sin internet prácticamente. Es más agonal. Claro, salvo Favali, que tiene ciertos conocimientos. Han pasado una tremenda dictadura, varias, ¿no? Pero bueno, sobre todo la del 76, han pasado una guerra. Juan Salvo es un sobreviviente, un excombatiente, perdón, de la guerra de Malvinas. Está implicado en el 2001 porque se lo menciona, es decir, está toda esta cosa del asambleísmo que embargó más en la calle para protestar por los cortes de luz. Y esa transposición es muy exitosa porque ya no se trata de ese héroe colectivo, ¿no? Que está también logrado en el Eternauta del 57, 59. Más bien son personas bastante rotas que les cuesta mucho organizarse y ser solidarias entre sí. Más bien la situación Robinson está muy... El personaje de la venezolana del Rappi. Claro, bueno, ella es una de las pocas que tiene un poco de conciencia social y dice, quiero luchar y voy a luchar. Ella es la que además reemplaza... es resistida, obviamente. Claro, que al principio no confían en ella. Ella reemplaza la figura de Franco, el obrero, ¿no? Acá en la actualidad es una trabajadora precarizada e inmigrante, ¿no? Que es la venezolana Inga. Entonces les cuesta, por momentos son solidarios, por momentos esa solidaridad se rompe, es todo más episódico, es un poco más sórdida la serie, es un poco más triste, ¿no? Y bueno, pero explota muy bien la estética del desastre. El comienzo de escena del truco también es sórdida y está con un trabajo de iluminación bastante down, digamos. Sí, ¿no? totalmente, y aparte hace ese calor sofocante. En el Eternauta en realidad no, era una noche invernal, cálida y alegre. Los militares cumplen otro rol. Despiertan tremenda desconfianza en el protagonista Juan Salvo, porque obviamente él estuvo en Malvinas, y los militares de carrera le despiertan tremenda desconfianza, pero además la serie insinúa que son hombres robot, o sea, que ya han sido intervenidos por los sellos, claro, y que en realidad están llevando a la humanidad a su destrucción. Me pareció eso que está insinuado, ¿no? En la serie, porque es lo que pasa después en la historieta. No de esa manera, pero está presente la idea del hombre robot, del hombre intervenido por los extraterrestres. ¿Qué otro elemento? Bueno, la incorporación de mujeres activas, ¿no? Esto es importante para la sociedad de hoy. La esposa de Juan Salvo es médica. Y sí, porque la verdad que Estela y Martita son un desastre. La historieta es un rol súper decorativo, débil. Bueno, claro, es el 50. Es el 50 y es ese público también, ¿no? Los mayores lectores de historietas eran varones, si bien yo estoy segura que la lectura nunca es solo del consumidor, del que compra, ¿no? Porque existe lo que se llama la lectura de ojitos. Cada vez que una historieta está en la casa, la leen todos, ¿no? Y la leen las hermanas mujeres también. Sí, sí. Pero bueno, el público es más bien hombres y cuando hay una invasión extraterrestre, Estela, la esposa, dice, ay, no voy a poder ir nunca más a la calle Santa Fe a comprarme ropa, ¿no? Bueno, entonces es como que es una pavota que no entiende que la humanidad entera está en peligro, así que... Entonces la serie creo que en eso innova bien, en los nuevos personajes, y después, bueno, el despliegue fílmico de la ciudad abajo de la nevada mortal me parece increíble. Extraordinario, sí, extraordinario. Es extraordinario. Hay una cosa que para cerrarle un poco la idea o esta charla, que yo te escuché sobre algunos descubrimientos más relacionados con esta idea del momento original del Eternauta, de ese tipo de romanticismo de la ciencia, del progreso y todo eso. Y contaste que hay un investigador, no me acuerdo el nombre ahora, que había descubierto en la CIGEN un conjunto de cartas. Sí. Y me pareció encantador esa idea, pero yo no tenía ni idea que eso hubiera pasado. ¿De qué se trataba eso? El investigador es Hernán Comastri, es historiador de la Universidad de Buenos Aires, y él descubrió en el Archivo General de la Nación un conjunto, si no me equivoco, de 60 cartas
en donde diferentes personas le escriben a Perón durante su presidencia, creo que era parte de un programa que se convocaba a la escritura de esas cartas, se convocaba al pueblo a traer ideas y proyectos vinculados al desarrollo técnico-científico del país, ¿no? A que pongan en circulación sus conocimientos. Escribían personas aficionadas y a ingenieros y gente formada en ciencia y técnica. Lo que detecta este investigador, entre muchos otros rasgos, es que el imaginario del espionaje está muy presente en cómo se construyen esas propuestas, porque hay escritores de cartas que mandan determinados proyectos para hacer, no sé, misiles, bombas o determinadas fabricaciones, y que después vuelven a mandar cartas diciendo, desde que le mandé esto, general, me están siguiendo y yo noto que hay gente que está en contra mía. Es decir, cómo muchas veces los imaginarios sociales son una especie de patchwork de diferentes procedencias, del cine, de las lecturas, ¿no? Cómo el imaginario técnico-científico a veces se tiñe de un montón de elementos. Pero lo interesante de la investigación de este investigador es que él nota cómo estamos en los 50, en un periodo, al igual que los 20 y 30, y también ciertos momentos del siglo XIX, en que la ciencia y la técnica están muy cerca del interés popular, en donde hay un impulso desde el gobierno de estos desarrollos y cierta divulgación y propaganda, pero que también muchos sujetos están interesados en esos conocimientos. Hay una imaginación científica que se despierta y hay un acercamiento a esas disciplinas que quizás en otros momentos el fenómeno se da diferente, mediado por la universidad, mediado por los que saben, ¿no? Sí, había, digamos, en ese momento todavía pervivía algo de revalorizar de lo técnico. Yo recuerdo haberme inscrito en un curso a distancia de la Escuela de Gaicochea, que saqué de un cupón de Patrusú. Claro, totalmente. Había aficionados, había corte y confección, una serie de cuestiones. Mecánica Yo me enganché popular, por el dibujo. Exactamente, pero es porque es un momento en donde esos conocimientos están más cerca del pueblo, están muy valorados socialmente, hay un valor puesto en esos conocimientos y no hay una barrera tan infranqueable como en otros momentos, ¿no? Me parece que eso es lo importante, que son momentos en donde los conocimientos científicos y los conocimientos técnicos se ponen en práctica por amateurs y personas que quieren participar de esos. Sí, yo me quedaba pensando que es esa idea del amateurismo, en el mejor sentido de la palabra, un poco termina siendo, digamos, aplastado, relegado para un elitismo académico bastante endogámico, que puede ser rescatado hacia principios del 2003-2005, las escuelas técnicas y ese tipo de cosas, y el Eternauta puede ser un eslabón entre esa idea, de hecho, ¿no? se mencionan las escuelas Raggio en la misma historieta, pasan por frente de las escuelas Raggio. Yo creo que la década del 50, así como otros momentos, también 20, 30, siglo XIX, los conocimientos de la ciencia, Lugones, los avances técnicos, son parte también de la cultura popular. Cosa que quizás hoy no podríamos decir lo mismo. No, Roberto Arlt. Bueno, Roberto Arlt, toda esa figura de inventores que ingresa a la literatura, Horacio Quiroga. ¿No? Hay muchos cuentos y novelas, de Arlt, novelas y de cuentos de Quiroga, sobre inventores amateurs, ¿no? O ingenieros osados que se ponen en la aventura de fabricar algo novedoso. Lo mismo en tantas historias fantásticas y de ciencia ficción del siglo XIX. Y Oesterheld sintoniza con eso también, ¿no? Con ese espectro de imaginación técnica popular, ¿no? En donde confluyen ingenieros, fabricantes, amateurs, lectores de ciencia ficción. Hay un comentario de Sasturain que dice, ¿quién sino un obrero burgués o algo así sería quien estuviera al frente de algo, ¿no? Mirá. Algo así decía con respecto a esto. Bueno, Soledad, te agradezco mucho la generosidad de compartir este rato con nosotros, sé que tenés otros compromisos, por mi parte muy agradecido en nombre de la escuela y la asesoría que compartes este momento. Bueno, un placer para mí, gracias por invitarme. Muy bien.